Bueno, volvemos con nuestra discusión de la física general y hoy traemos un temazo. Hoy sabéis que estamos haciendo un paseo por los vectores y estamos, bueno, pues discutiendo cositas desde el punto de vista geométrico y tal. Y hoy vamos a hablar del producto escalar. Más bien vamos a hablar del producto interno. Vamos a hablar del producto interno y del producto escalar. Y hoy pues va a ser un día interesante porque vamos a jugar con índices y tal. A estas alturas de nuestra vida, pues no nos interesa mucho la diferencia entre índice arriba e índice abajo, que ya veréis lo que significa eso, pero me apetece introducir esa notación porque es fácil de introducir y porque, bueno, es útil, porque simplifica los cálculos o simplifica las ideas. Aunque no me voy a meter en toda la parafernalia que lleva el hecho de trabajar con índices. Lo que sí quiero hacer es plantear bien qué es el producto escalar, por qué se utilizan las fórmulas que se utilizan para calcularlo, qué importancia tiene en física, que no es despreciable. Y la semana que viene o la próxima hablaremos del producto vectorial, que es otro temazo. Con esto vamos a ir finalizando los vectores, ya nos quedará simplemente hacer derivadas de vectores e integrales, algunas integrales de vectores, que será la última parte de lo que vamos a ver de vectores hasta ahora, luego retomaremos más adelante cuando necesitemos eh, más artillería matemática, sobre todo sobre vectores, con rotacionales y gradientes, etcétera. Y nada, pues espero que os guste, que disfrutéis y vamos a empezar a meter candela. Nosotros, voy a poner aquí en pequeñito, vamos a empezar hablando del producto interno. Voy a cambiar de color para que no digáis que no tengo eh, recursos. Y entonces vamos a hablar del producto interno, producto escalar. Bien, lo primero, para hablar de producto interno, pues hay que hacer un paseo por la trigonometría. No nos vamos a librar de hablar de nuestra amiga la trigonometría, perdón por el golpetazo que le acabo de meter al micro. Y vamos a empezar hablando de la trigonometría pura y dura con las definiciones más habituales. Entonces, para no perder perspectiva, la trigonometría se va a centrar fundamentalmente en trabajar con, al inicio, ¿no? Cuando definimos las cosas trigonométricas con triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos. Y ahí ya sabéis que ahí el que manda es el conocidísimo como teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que aquí es la h, la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, donde los catetos son aquellos lados que forman el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. Entonces, en este caso, pues es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado. Este es nuestro bonito teorema de Pitágoras. Pero claro, aquí podemos hacer, y es una de las lecciones que tenemos que aprender, que es lo que más me gusta del mundo, vamos a hacer un paso inútil. Un paso inútil. Y es porque estoy completamente convencido de que la inutilidad nos llevará a la excelencia. Y es literal, porque lo que nosotros podemos hacer ahora es dividir todo por h al cuadrado. Y eso es inútil de todo punto, porque ahora lo que estamos diciendo es, ok, si divido todo por h cuadrado, pues lo que me queda es esta bonita expresión de aquí, que evidentemente este cociente va a dar un 1. Este paso inútil es buenísimo porque ahora lo que tenemos es que 1 es igual a al cuadrado partido de h al cuadrado más b al cuadrado partido de h al cuadrado. Hagamos otro paso inútil. Paso inútil 2. El paso inútil 2 es poner unos paréntesis. Tenemos a partido de h, todo eso al cuadrado, más b partido de h, todo eso al cuadrado. Esto evidentemente es válido en un espacio euclídeo para todo triángulo rectángulo. Para cualquier triángulo rectángulo que nosotros tengamos, se verifica esta relación, que no es más que una manipulación inútil, en principio, del teorema de Pitágoras. Pero claro, ahí vamos a tener dos razones, A partido H y B partido H, que va a ser válida en todo
en todo triángulo rectángulo. Entonces, como otro paso inútil, si queréis paso inútil 3, a esas razones que van a aparecer en todos los triángulos rectángulos, es decir, el cociente de los catetos entre la hipotenusa, le vamos a poner nombre. Esto es una definición. Y entonces yo voy a llamar al coseno de alfa, que es este ángulo de aquí, A partido H, y al cociente B partido H lo voy a llamar seno de alfa. O la lectura tradicional, que es el coseno de alfa es el cateto contiguo al ángulo, que es el cateto que toca al ángulo, que es A, partido por la hipotenusa, y el seno es el cateto opuesto al ángulo, que está enfrente del ángulo, partido por la hipotenusa. Esto no es más que ponerle nombre a esto que viene y deriva del teorema de Pitágoras. Entonces, de entrada, tenemos, bueno, ya podemos escribir esto como 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Que esto es igual a coseno de alfa todo al cuadrado, evidentemente, y seno de alfa todo al cuadrado. Pero para evitarnos tener que poner paréntesis, ponemos el cuadrado encima del nombre que le hemos puesto a ese objeto, que es este cociente. ¿Qué pasa? Que hemos encadenado una serie de pasos inútiles y nos acaban de abrir toda una rama matemática nueva que es la trigonometría, que es fundamental para todo lo que viene, para describir ondas, para describir fluidos, para describir mogollón de cosas como oscilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque acabamos de encontrar un reino donde vamos a encontrar que las cosas son periódicas, etcétera, etcétera. Y esto no es más que partiendo de un resultado fundamental, que es el teorema de Pitágoras, y encadenar una serie de afortunados pasos inútiles. Esta es la belleza que tiene esto. ¿Qué es el seno? ¿Qué es el coseno? Pues evidentemente nada más que estos cocientes. Y luego los vamos a abstraer para llevarlos a una generalidad. Vamos a olvidarnos que proceden de triángulos y vamos a trabajar directamente con senos y cosenos. Y eso es lo bonito de esto. Hemos empezado con un resultado como el teorema de Pitágoras y hemos acabado con senos y cosenos. Alguien se podría preguntar, ok, pero ¿por qué A partido de H y B partido de H están relacionados con el ángulo alfa? Porque aquí hay otro ángulo que es el beta o está el ángulo recto. ¿Por qué elegimos que estén relacionados con el ángulo alfa y no con cualquiera de los demás? Bueno, pues es muy fácil. Está dado porque nosotros hemos dicho que esto es válido para cualquier triángulo rectángulo. Entonces, imaginemos que tenemos esos triángulos rectángulos. Están todos superpuestos, pero lo he puesto uno debajo del otro para que se vea que son los tres. Esos tres triángulos son semejantes y podríamos poner infinitos más. Lo único que tenemos que hacer es ir ampliando proporcionalmente todas las distancias y son triángulos semejantes. En estos triángulos semejantes lo que podemos encontrar es que hay distintas proporciones que se mantienen. Esto quiere decir, por ejemplo, que A2 sobre H' es igual que A' partido de H' para el triángulo naranja y que A para el triángulo verde partido por H para el triángulo verde. Es decir, que esta proporción se mantiene, porque son triángulos semejantes. Igual pasa si hacemos la proporción B' partido entre H' para el triángulo blanco, B' partido de H' para el triángulo naranja, B partido de H para el triángulo verde. Esas tres proporciones son iguales. Entonces se cumple esto de aquí. ¿Qué es lo que se mantiene en todos estos triángulos semejantes? Este ángulo siempre es el mismo. Por tanto, sea lo que sea que estén representando esas cosas, está relacionada con ese ángulo.
Por eso a esto lo llamamos el coseno de alfa, por ponerle un nombre, y a esto lo llamamos el seno de alfa. Da igual el tamaño que pongamos de nuestro triángulo rectángulo, que si el ángulo es alfa, tiene una proporción de cateto contiguo partido por hipotenusa que es la misma, siempre que mantengamos el ángulo, es decir, siempre que nuestro triángulo sea semejante. Entonces nosotros podemos definir senos y cosenos del ángulo que nosotros estemos queriendo representar. Creo que esta es una idea bastante bonita. Como hemos dicho, si asumimos esta bonita asimilación y ponemos estos nombres, pues encontramos esta relación que no es más que, os recuerdo, que el teorema de Pitágoras camuflado y que se llama la relación fundamental de la trigonometría o teorema de Pitágoras. Esto es muy bonito. Para beta, pues podemos hacer lo mismo. En este caso, el seno de beta es el cateto opuesto a beta, en este caso es h, partido, o sea, a partido de la hipotenusa, y el coseno es el cateto contiguo, que es b, partido de la hipotenusa. Esto lo podemos definir para cualquier ángulo, evidentemente. Para el ángulo de 90 grados, para este ángulo, os dejo que penséis cómo se hace esto. Pues hay uno de ellos que va a ser un 1 y el otro va a ser un 0, evidentemente. Vamos a dar valores. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? El seno de 0 grados es cuando el triángulo no se levanta. Solo tenemos hipotenusa. Entonces, si tenemos el seno de 0 grados, este lado, bueno, esto es una circunferencia de radio 1, es lo que se conoce como circunferencia unidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si el radio es 1, la hipotenusa de todos esos triángulos vale 1. H es igual a 1 para todos esos triángulos, porque h es el radio. Por tanto, directamente la longitud del seno es la longitud vertical, o sea, el seno es directamente la longitud vertical y el coseno es la longitud horizontal del triángulo. Entonces, si nosotros tenemos que el primer triángulo, que es un caso límite, evidentemente, es 0 grados, pues todo el lado que contiene la información es el coseno, que vale 1, y el seno vale 0. ¿Qué pasa si nos vamos a la situación de pi medios o 90 grados? Ahora veremos eso de pi medios qué significa. Pues yo voy levantando y evidentemente el seno va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que cuando llego a 90 grados todo el triángulo es vertical. Estoy en esta situación. La longitud de la parte horizontal es 0, con lo cual el coseno es 0 y el seno es 1. Y así se determina el valor del seno en 0 y del seno y del coseno en 0 y del seno y el coseno en 90 grados. Y como veis, pues evidentemente si yo elevo al cuadrado, seno al cuadrado de 0 más coseno al cuadrado de 0 es 1, y seno al cuadrado de 90 más coseno al cuadrado de 90 es 1, se verifica la relación fundamental de la trigonometría o el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a introducir el concepto de radián, que es una cuestión interesante que veremos por qué es fundamental que trabajemos siempre en radianes más adelante. Pero ya confiad en mí, hay que trabajar siempre en radianes. Nosotros vamos a partir de un conocimiento que no hemos demostrado, pero que vamos a asumir como correcto, que ya lo habéis visto en el colegio, se puede demostrar, pero para eso hay que hacer una determinada integral, con lo cual llegará el momento en que la hagamos. Pero resulta que la longitud de la circunferencia es 2πr. Eso es la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un ángulo alfa, eso lo voy a poder relacionar con lo que mida esta longitud partido de lo que mida el radio. Porque si nosotros ponemos esferas concéntricas, los radios van a ir aumentando, pero las longitudes asociadas con este ángulo también van aumentando proporcionalmente. Con lo cual pasa como pasaba con los triángulos semejantes. Hay una cantidad que se preserva, aunque yo aumente el radio de la circunferencia. Cuando yo pillo una sección angular, el ángulo se mantiene fijo, pero es que la longitud de la cuerda, esta longitud es más pequeña que esta y más pequeña que esta de aquí. Esta longitud y esta van aumentando conforme voy aumentando el radio. Por tanto, yo voy a definir el ángulo en radianes como longitud de la circunferencia, o sea, de la cuerda, perdón. La cuerda es el arco de circunferencia partido entre el radio de la circunferencia que yo tenga. Fijaos una cosa, los ángulos en radianes están dados por una longitud dividido entre una longitud. Es decir, que los ángulos alfa en radianes no tienen unidades. Se llaman adimensionales. Es una cantidad adimensional y por eso es tan importante trabajar con radianes. Ya lo veremos en su momento. Cuando veamos el tema de las dimensiones y tal, y hagamos derivadas, y veremos claro por qué tenemos que trabajar con los ángulos en radianes y no en grados. Porque si yo defino el ángulo como la longitud de la cuerda partido del radio, eso es dividir una longitud entre una longitud, el resultado no tiene dimensiones, no tiene unidades. Lo llamamos radian por ponerle un nombre, pero el radian no es una unidad, no es como un metro, no es como un segundo, no es como un Kelvin, no es una unidad física, es un nombre que le ponemos. La cuestión es que los ángulos son adimensionales. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es decir, ¿cuánto vale el ángulo completo? El 360 grados en sexagesimales, ¿cuánto vale en nuestro paradigma de radianes? Pues es tan fácil como dividir la longitud completa de la circunferencia entre el radio de la circunferencia. Pero la longitud completa es 2pi por r. Si lo dividimos entre r, pues esto es 2pi. Y esto es evidentemente universal para cualquier circunferencia. El ángulo completo son 2pi para cualquier circunferencia, como no puede ser de otra manera, porque ya hemos visto esto de que cuando nosotros vamos aumentando las circunferencias, también aumenta proporcionalmente el radio, con lo cual el cociente de longitud de cuerda respecto del radio se mantiene constante para cualquier circunferencia. Por eso podemos definir los ángulos. Y entonces el ángulo se define como acabamos de demostrar, o como acabamos de definir, mejor dicho, como la longitud de arco partido o de cuerda partido... Ah, no, espérate, es arco. He dicho cuerda todo el rato, ¿verdad? Pues borrad de vuestra mente eso, menos mal que aquí he estado lúcido, es arco. La cuerda es la recta que une los dos puntos. Perdón. Es arco. Arco. No voy a borrar el vídeo, no voy a corregir esto. Soy un humano, me equivoco. Hemos llegado a este punto, lo hemos solventado. Y si no, lo ponéis en comentarios y somos felices. Así que eso. El alfa es longitud de arco partido de radio. Lo pongo muchas veces para que se nos quede claro. Eso es radianes que son adimensionales. El radian es un nombre, no es una unidad física. ¿Ok? No tiene sentido magnitud física. Venga, vamos al cambio de grados a radianes a través de lo que se conoce como fracción equivalente. No hagáis reglas de 3 porque no merece la pena y porque estamos estudiando física y en física no se hacen reglas de 3 para cambiar de unidades.
Lo que usamos es fracciones equivalentes. Elijan ustedes la que quieran. Yo puedo decir, yo quiero terminar arriba con radianes y quitarme los grados. Pues entonces 2pi radianes partido de 360 grados. Grado se va con grado y me queda radian. O, si queréis, alfa en grados por pi en radianes partido de 180 en grados, pues es lo que sea en grados. Por ejemplo, vamos a poner 90 grados. 90 grados. Aquí ponemos pi y aquí ponemos 180 grados. ¿Y eso qué queda? Pi partido 2 radianes. 90 grados es pi medios. Tan fácil como eso. Ahora elijan el ángulo que ustedes quieran, 30, 45, no sé qué, y tendrán su expresión en radianes. Generalmente le aparecerán el número pi por ahí porque está definido así, a través de la longitud de la circunferencia, y es que 2pi radianes son 360 grados. Podemos hacer el cambio de radian a ángulo, por supuesto. No lo voy a hacer porque nosotros siempre vamos a trabajar en radianes. Al menos voy a intentarlo muy fuerte siempre. ¿Vale? Bueno, aquí, volviendo a la circunferencia unidad, pues podéis ver que cuando yo tengo un ángulo positivo o un ángulo negativo, ¿qué va a ocurrir? Os recuerdo que aquí la h es igual a 1 para todos los triángulos, y entonces lo que aquí se ve clarísimamente es que el seno de menos alfa es igual a esta distancia, que es negativa, es igual al menos seno de alfa. Y que el coseno de alfa, perdón, de menos alfa es igual a ¿qué? Pues es este mismo lado, coinciden los dos lados, con lo cual es el mismo. ¿Vale? Entonces esto es el coseno de alfa. O sea que cuando yo cambio el signo en el ángulo, el seno cambia de signo, es una función impar, y cuando cambio de signo el ángulo en el coseno no cambia de signo. Esto es lo que se conocía como funciones par. Es muy bonito. El seno es impar, el coseno es par. Luego veremos la importancia que tiene eso y el sentido que tiene eso cuando desmenucemos qué hay dentro de senos y cosenos. ¿Correcto? Genial. Bueno, podemos jugar a más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el seno de si le sumo a un ángulo pi medios? Es decir, lo roto 90 grados. ¿Qué pasa? Pues aquí se ve claro, ¿no? El seno de alfa más pi medios es este lado azul que casualmente coincide con este de aquí. Eso es el coseno de alfa. Igualmente el coseno de alfa más pi medios pues es igual al seno de alfa. Estos son ángulos complementarios, no sé qué, no sé cuánto. Hay mogollón de cosas que iremos viendo que, bueno, uno siempre puede demostrar. No entro aquí porque presupongo que todo el mundo ha visto trigonometría si está estudiando un curso de física general o si está interesado en un curso de física general. Aún así, cuando hagamos problemas y ejercicios y nos encontremos con estas cosas, pues yo muy amablemente lo recordaré. Pues ahí lo tenéis. Una cosa importante es lo siguiente. Si yo estoy en el ángulo alfa, el que sea, y le doy una vuelta completa, vuelvo al mismo ángulo. Con lo cual, alfa, el seno de alfa más 2pi es igual al seno de alfa, y el coseno de alfa más 2pi es igual al coseno de alfa. Pero si doy varias vueltas de 2pi, una vez 2pi, o dos veces 2pi, o tres veces 2pi, me sigue quedando el mismo seno. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es periódico. Y tiene un periodo igual a 2pi. Cuando k es un entero, pues si yo tengo 3 veces 2pi, he dado 3 vueltas.
pero vuelvo al mismo sitio en la circunferencia, con lo cual tengo el mismo seno. Y esto va a ser importante porque, claro, ¿qué cosas periódicas se nos ocurren? Las oscilaciones periódicas, las ondas. No será ninguna sorpresa que cuando vayamos a estudiar ondas o cuando vayamos a estudiar oscilaciones aparezcan senos y cosenos por todo el sitio. Y cuando tengamos problemas donde aparezcan triángulos con fuerzas, con velocidades, con lo que sea, pues evidentemente habrá ángulos y yo querré expresar unas cantidades en función de otras y lo haré a través de la definición del seno y del coseno. Para esto va a servir la trigonometría y es fundamental. Luego otra cosa que podemos definir bien es la tangente, que está relacionada con la pendiente de un determinado, de un determinado camino. Por ejemplo, si yo quiero calcular la tangente de alfa, pues básicamente lo que me da es cuánto subo en vertical cuando me muevo a través de la pendiente. Dicho de otra manera, esto es el cociente entre el cateto opuesto partido entre el cateto contiguo. Es decir, que yo defino la tangente como B partido A. Es lo que subo en vertical al moverme en horizontal, básicamente. Es decir, lo que estoy subiendo por aquí. Pero hagamos pasos inútiles. Yo puedo dividir B entre H y A entre H. Si divido el numerador y el denominador por la misma cantidad, no estoy haciendo nada. Es un paso inútil. Salvo que B partido H le he puesto un nombre. Era el seno de alfa. Y A partido H le he puesto otro nombre. Era el coseno de alfa. Por tanto, tenemos que la tangente de alfa se podrá escribir como el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y ahí aparece una bonita relación entre tres magnitudes trigonométricas. Pero ya veis que es todo el rato hacer cosas inútiles en apariencia que nos llevan a conceptos muy poderosos. Y esto es bonito, una lección importante. Vamos a hablar de un teorema que es importante, que es una generalización en cierto sentido del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras vale para triángulos rectángulos. Yo tengo este triángulo, un triángulo rectángulo ahí, esto es H, esto es A, esto es B, y yo sé que H al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Nosotros sabemos eso perfectamente. Ahora vamos a generalizar eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo triángulos que no son rectángulos? Tenemos el teorema de Pitágoras, que es para triángulos rectángulos, y ahora vamos a irnos a un triángulo que no es rectángulo, como ese de ahí. Tenemos un triángulo genérico y ahora lo que hacemos es decir, bueno, ¿puedo encontrar alguna relación interesante? Sí. ¿Por qué? Porque nos inventamos un truquito. Por ejemplo, tiramos esta altura. Nos vamos a un vértice y tiramos una perpendicular al lado opuesto. Y a eso lo llamamos H. Y fijaos que ahí se forman dos triángulos rectángulos. Tenemos este triángulo rectángulo. Voy a hacer un poquito con más mimo. Tenemos este triángulo rectángulo. ¿Vale? Uno. Y aquí tengo otro. Este. Eso es. Y este. Dos bonitos triángulos rectángulos. Se ve claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la longitud de abajo era la longitud B, pero he tirado esta altura H y ahora divido eso en dos trozos. Un trozo lo voy a llamar que tiene distancia D, de dedo, y la otra, por tanto, el otro trozo que me queda será el B, que era el total, menos el D que acabo de identificar. Es decir, B menos D. Esto, pues, es otro paso inútil. ¿Ahora qué? Lo que pasa es que yo ahora tengo dos triángulos donde puedo aplicar el
Teorema de Pitágoras. En el triángulo C con H con B menos D, se va a cumplir que la hipotenusa es C, por tanto C al cuadrado será B menos D, todo eso al cuadrado, más H al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado más los catetos, los cuadrados de los catetos. Y ahora en el otro triángulo, pues lo que tengo es que la hipotenusa aquí es A, porque es el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos son H y D. Entonces A al cuadrado es igual a H al cuadrado más D al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que yo este trozo de aquí, pues es el cuadrado de B más el cuadrado de D menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2B por D. Claro, de esta de aquí lo que voy a hacer es despejar D al cuadrado. Eso significa que D al cuadrado es igual a al cuadrado menos H al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que hacemos es introducir esto aquí. Introducimos eso ahí y lo que nos queda es que esta H al cuadrado se va con esta menos H al cuadrado. Esta y esta cancelan. Y ahora fijaos que tenemos C es de nuestro triángulo original, B es de nuestro triángulo original, A es de nuestro triángulo original. Nos sobra esta D de aquí, que no es de nuestro triángulo original. Nuestra misión es quitar eso de ahí. ¿Cómo vamos a proceder? Pues muy fácil. Nos damos cuenta de lo siguiente. Como hemos aprendido a definir cosenos y senos, nos damos cuenta de que el coseno de alfa es el cateto contiguo partido por su hipotenusa, B menos D partido C, y el coseno de beta es su cateto contiguo partido de su hipotenusa, D partido A. ¿Eso qué significa? Que de aquí puedo despejar D. D es igual al A por el coseno de beta. Es decir, que soy capaz de escribir esta D como parámetros de mi triángulo original, que es lo que yo quería hacer. Entonces, pillamos esto de aquí y lo introducimos en esta D, y lo que nos queda es esta bonita relación de abajo que voy a recuadrar ahora mismo. C está en nuestro triángulo original, A está en nuestro triángulo original, B está en nuestro triángulo original, A está en nuestro triángulo original, B está en nuestro triángulo original y beta es un ángulo de nuestro triángulo original. Acabamos de encontrar una relación entre magnitudes que son todas de nuestro triángulo original. Para ello hemos introducido la H y la D, que no estaban originalmente, pero hemos sido lo suficientemente listos como para quitarlas de en medio. Y tenemos una relación que vale para cualquier triángulo. Os animo a que busquéis por ahí teorema del coseno y pongáis ejercicios, como por ejemplo aquí, que hagáis exactamente lo mismo. Aquí lo que pasa es que tenéis que tirar la altura por fuera y os queda A menos B, A menos D y un trocito que he añadido que es la D. Pero si hacemos lo mismo, tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos el primero que es D con H y C. DHC es un primer triángulo y A menos D
Perdón, esto es más D. No, esto no es. Esto es A directamente. Aquí me he confundido. Esto es solo A. Ok, esto es A. Claro, esto es B al cuadrado, esto es A más D. Esto sí, A más D al cuadrado. Eso es. Aquí nuestro triángulo es A más D, eso es, el lado completo con, con H y con B. Este es el otro triángulo. Entonces aplicáis el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo y a este triángulo rectángulo, que es esta relación y esta, eso es, y aplicáis, desarrolláis y quitáis todo lo que no está originalmente en vuestro triángulo y tendréis el teorema del coseno para este triángulo. Ya os digo yo que os va a salir y si no os sale me lo decís y lo hacemos en un momento. Evidentemente esto lo podemos hacer para todos los ángulos de nuestro triángulo y lo único que tenemos que saber es, voy a poner como en el papel de hipotenusa el lado opuesto al ángulo que yo vaya a utilizar en el coseno. Fijaos, C está relacionado con beta, porque C es opuesto a beta. A está relacionado con alfa, porque alfa es opuesto a A. Y B está relacionado con gamma, porque gamma es opuesto a B. Y eso es lo que tenéis que hacer y darse cuenta de que tenéis que emplear pues, los otros dos lados que no utilizáis. Simplemente mirad la estructura y veréis que hay una estructura aquí muy bonita y tal. Y con esto creo que acabamos el tema de la trigonometría y diréis, ¿por qué estamos haciendo esto? Ahora lo veremos claramente. Pero nosotros sabemos que hemos estado trabajando con espacios vectoriales, hemos definido lo que es un vector, hemos definido que se puede multiplicar por números, no sé qué, no sé cuánto, para arriba. Pero claro, ahora nuestra pregunta es, ¿podemos emplear más operaciones? La respuesta es sí. Podemos tener lo que se conoce como producto interno, que es, pille usted dos vectores y le devolveremos un número. Eso es lo que hace esta operación, en los reales o en los complejos. Para nosotros, por ahora, siempre los reales. Y luego tenemos el producto vectorial. El producto vectorial que funciona en R3. Y esto lo discutiremos cuando veamos el producto vectorial. Por eso lo que hacemos es pillar un vector de R3 por otro vector de R3 y lo que obtenemos es un vector en R3. Con matices. Pero es importante que os fijéis que aquí nos estamos restringiendo a un espacio vectorial muy concreto que es R3. Y es que el producto vectorial no está definido ni en R2, ni en R4, ni en R5. Se puede definir de una manera sutil en R7, pero donde vive y donde de verdad se define el producto vectorial únicamente es en R3. Esto lo discutiremos cuando veamos el producto vectorial. Y ahora me decís, pero vamos a ver, tú estás hablando de producto interno, pero yo siempre en los libros veo producto escalar. Te estás confundiendo, son cosas diferentes, son cosas iguales. Y la respuesta es, son cosas iguales cuando lo son. El producto escalar es una cosa definida para un cierto tipo de vectores, que son los vectores geométricos, los vectores flecha. El producto interno se define en cualquier espacio vectorial donde podamos definir un producto de este tipo. Eso quiere decir que el producto escalar de vectores flechitas es un producto interno. Pero no todos los productos internos son productos escalares en el sentido de operar con las flechas. Luego, cuando uno se hace mayor y le da un poquito más igual toda esta parafernalia terminológica de las matemáticas, pues emplea producto escalar o producto interno de manera indiferente. Pero en principio debemos de ser exquisitos y saber que lo que vamos a hacer es un producto interno que cuando lo aplicamos a un producto de flechitas es usualmente denominado producto escalar. Pero como ya os digo, yo, pasado esta sesión, lo utilizaré indistintamente. ¿Por qué? Porque soy un rebelde. Y porque luego así los matemáticos se ponen nerviosísimos y me escriben mensajes muy bonitos, diciéndome que no soy formal. Y mi respuesta es,
Ya lo sé. Pero no soy matemático. Estamos haciendo física. Alguien tendrá que hacer algo útil. No, ya sabéis que me encanta lo inútil. No os piquéis, no os piquéis. Venga, producto interno. Vamos con esta mandanguita que va a ser bonita. ¿Qué es un producto interno? Pues un producto interno es, oiga, usted tiene un espacio vectorial que es un conjunto que está compuesto por los elementos que lo vamos a llamar vectores, con una operación interna que es la suma de vectores y con un producto por escalares, por ejemplo, los reales. También puede ser los complejos o cualquier otro cuerpo numérico. El producto escalar, ¿veis? El producto interno lo que hace es me pilla un elemento de V y me da una agrupación que ya veremos cómo se hace, que está en R. Y me da un número. Y ahora una cosa de notación. Cuando nosotros tenemos vectores geométricos con flechitas, pues esta notación la acostumbramos a poner así. A producto escalar B. Esto es el producto escalar. Y así es como están en los libros de física general, como se escriben en los libros de bachillerato, el producto escalar y tal. Pero esta mola más porque parece que somos más mayores. Más guays. ¿Cuál es el... Perdón. ¿Cuáles son las propiedades que tiene un producto interno cuando lo definimos sobre el cuerpo de los reales? Pues para todo número real a lambda mu y cualquier vector a, b y c que pertenezca al espacio vectorial, pues lo que vamos a tener es que el producto escalar tiene que ser simétrico. Es decir, el producto interno es simétrico. A, producto interno con b, es igual que b, producto interno con a. Eso es que sea simétrico. Luego tiene que ser lineal. Y esto es cierto en R, ¿eh? Lineal en los dos argumentos, eso significa pues, que se cumplen estas dos cosas. Por tanto, se llama que sea bilineal. Es lineal en los dos argumentos. Eso quiere decir que si aquí tengo una suma con números, los números salen fuera y la suma se descompone. Es decir, que lambda A más mu B por C es lambda A de A por C más mu por... o sea, lambda por A por C más mu por B por C. Y en el otro lado lo mismo. Las constantes salen fuera y las sumas se separan. Y luego es que sea definido positivo. Eso quiere decir es que si yo hago el producto interno de un vector consigo mismo, el resultado será mayor o igual que 0 siempre y solo será 0 en el único caso en el que será 0 el producto de un vector por sí mismo es cuando el propio vector sea el vector nulo. Dicho de otra manera, es que cuando yo calcule el producto escalar de un vector por sí mismo, lo que me va a salir es un número positivo. Generalmente distinto de 0, a no ser que mi vector ya sea el 0. O sea que si tú pillas un vector que no es el vector 0, el producto escalar de ese vector por sí mismo es un número real positivo. Con los complejos es otra cosa y luego esto se relaja. Cuando veamos la relatividad veremos sutiles diferencias. ¿Cómo construimos el producto interno en nuestro caso con las flechitas? Lo que nosotros vamos a hacer es decir, yo tengo una flecha y otra en el espacio vectorial V, en R3, en R4, en R5, da igual. Y ahora a esos dos vectores le asociamos el producto escalar que, pues con cualquiera de esas dos notaciones. Usualmente, ya os digo, la de los libros es A.B. Y entonces es la primera componente de A por la primera componente de B, más la segunda componente de A por la segunda componente de B, más la tercera componente de A por la tercera componente de B, en caso de que estemos en 3 dimensiones. Si estamos en 7 dimensiones, en 9 o en 90, pues es primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera y todo eso sumado, hasta las componentes que sean. Y ahora vamos a demostrar que esta definición de A escalar B es un producto interno. Para ello lo que tenemos que hacer ¿es simétrico? Pues evidentemente lo es. ¿Por qué?
Porque si yo hago A por B o B por A, eso es lo mismo que hacer la suma de la primera componente por la primera componente en cualquier orden, pero el producto de números es conmutativo, con lo cual esto se cumple, es simétrico. Ahora, ¿es lineal? Pues vamos a ver, nosotros pillamos esto tal cual, hacemos el producto por un vector, lambda por A más mu por B por un vector C, y ahora empleamos. Esto ahora de aquí es un producto de números. Todos son números, por tanto es distributivo. Aquí tenemos la distribución. He multiplicado CI por el primer término, CI por el segundo término. Esto es la suma de dos términos. Es decir, yo tengo que sumar este término con este, pero es que esto ya es una suma, con lo cual esto es lo mismo que sumar todo lo que contenga el primer término con sumar todo lo que contenga el segundo término. ¿Eso qué quiere decir? Pues que acabo de separar las dos componentes, las dos partes, A por C más B por C. Y evidentemente yo puedo sacar un factor común lambda y un factor común mu de cada término de esa suma, y entonces me queda que esto evidentemente es lineal. Así que he cumplido todas las características. Me queda comprobar que esto es positivo. Claro, esto es positivo sí o sí, porque cuando hago A por A es una suma de términos al cuadrado. Y como es una suma de términos al cuadrado, pues eso va a ser positivo. ¿Cuándo va a ser cero? Pues cuando todas las componentes sean cero, es decir, cuando el vector sea el vector nulo. Por tanto, el producto escalar es un producto interno. Es decir, nosotros hemos definido el producto escalar va a ser la primera componente por la primera componente, y la segunda por la segunda, y la tercera por la tercera, y así sucesivamente. Y resulta que esto coincide con que tiene las mismas propiedades que se le exige al producto interno. Las tres propiedades son que sea simétrico, que sea bilineal y que sea definido positivo. Nosotros hemos propuesto, esto es una propuesta, y no podría haber salido mal la propuesta. Pero hemos comprobado que esto tiene todas las propiedades de un producto interno. Así que estamos súper felices de que, nuestro producto escalar entre vectores flecha es un producto interno bien definido. Esto es maravilloso. Ejemplito. Tenemos dos vectores, A1, A2, A3, B1, B2, B3, y esto acabamos de definir que es primera componente por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Sin embargo, generalmente voy a intentar utilizar otra notación que ahora es una inutilidad, pero que va a ser muy útil en nuestra vida diaria cuando seamos un poquito más mayores. Y es que el vector que está a la izquierda en el producto escalar le voy a bajar los índices. Es decir, que voy a poner el A con el índice abajo por el B con el índice arriba, el A2 con el índice abajo, con el índice arriba. ¿Por qué hago esto? Porque sí. Por ahora es simplemente una cuestión de notación. Con esto lo que consigo es escribir esto en esta notación, en la suma de i igual a 1 hasta 3 de AI abajo por BI arriba, y resulta que el criterio que vamos a seguir es el conocido como criterio de Einstein, y es que quitamos los sumatorios para no tener que escribir tanto, y cuando yo vea una cosa que es con el índice arriba y el índice abajo, el índice abajo, el índice arriba, repetido el mismo índice, lo que significa es primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero. Es decir, que este criterio, cuando yo vea el índice abajo y el mismo índice arriba, lo que significa es multiplica el primero por el primero, súmale el segundo por el segundo, súmale el tercero por el tercero. Eso es lo que significa esto. Eso es lo que se conoce como el criterio de Einstein. Para ahora, esto tiene un sentido geométrico increíble. Tendríamos que hablar de vectores, covectores, espacios vectoriales, duales. No lo voy a hacer porque ahora mismo lo que me interesa es
llegar lo antes posible a la física y la cinemática, pero me interesa que os quedéis con este término, con estos índices arriba y abajo, porque son útiles a nivel de notación y porque en realidad os estoy escondiendo una cosa súper interesante a nivel geométrico. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Esto nosotros lo podemos entender de la siguiente manera. Yo tengo un vector, como hemos dicho, esto es el vector columna A1, A2, A3, multiplicando a B1, B2, B3. Pero nosotros no sabemos multiplicar eso. Para multiplicar eso, tenemos que hacer lo que es la multiplicación matricial, que es esta fila por esta columna. Es primer elemento de la fila A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso se cumple que bajar o subir el índice no cambia el valor de la componente. Por ejemplo, si yo tengo que A es igual al 1, 3, 4, pues esto es el A1, el A2 y el A3, pues si ahora yo lo escribo como A1, A2, A3, pues ese es el vector 1, 3, 4. No cambian los valores. Esto es cierto en nuestro entorno donde vivimos en un espacio euclídeo. Cuando vayamos al mundo relativista veremos que sí hay un cambio de valores. Pero esto es como spoiler para que sepáis que esto no lo vamos a encontrar en relatividad y en relatividad necesitaremos tener índices arriba e índices abajo bien diferenciados. Cuando lleguemos al momento, pues hablaremos largo y tendido de lo que es un espacio vectorial, de lo que es su dual, etcétera, etcétera. Pero cuando tengamos un poquito más de madurez física y matemática. Una cosa muy interesante es que cuando nosotros tenemos un producto interno definido, podemos definir una norma o módulo. Y esto es importante. Nosotros hemos definido el módulo, hemos hablado de los módulos de vectores y tal, pero no hemos dicho cómo se calcula eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, para definir los módulos de los vectores, vamos a emplear el producto escalar que acabamos de definir. El producto interno, que para nosotros será un producto escalar. Pero en términos genéricos, si nosotros tenemos un producto interno entre un espacio vectorial que me da un número, los reales, se puede definir una norma o módulo. ¿Por qué? Porque como esto yo sé que es mayor o igual que 0, entonces directamente yo puedo definir la norma por definición como la raíz cuadrada del producto interno de un vector consigo mismo. Y entonces acabo de definir una bonita norma. Podéis comprobar que eso es exactamente una norma como vimos en la clase anterior. Una anotación que tenemos que tener en cuenta es que no todas las normas vienen de un producto interno. Pero sí es verdad que si tengo un producto interno, entonces puedo definir directamente una norma. Pues de esta forma. Es bonito, ¿eh? Porque lo que estamos diciendo es que por las propiedades del producto interno, yo sé que el producto interno de un vector consigo mismo es positivo y entonces puedo sacar la raíz cuadrada y entonces puedo definir la norma. Y entonces yo sé que la norma está definida positiva, yo sé que va a cumplir la ley de Schwarz y no sé qué y no sé cuánto. La desigualdad. Entonces podéis comprobar que todo esto sigue la norma. ¿Cómo es esto para nosotros? Pues el módulo al cuadrado de un vector es el vector por sí mismo. Para nosotros va a ser A por A, que es el módulo al cuadrado, que generalmente lo escribiremos, pues ya sabéis, o con barritas y un cuadrado, o sin nada y con un cuadrado. Y lo que estamos diciendo es que esto es A por A, que es la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, y eso te dará el módulo al cuadrado del vector. Ahora vamos a hacer un pasito más, porque hay una formulita de la cual todavía no he hablado.
Y alguien estará, que ya sepa, dirá, bueno, pero este señor, ¿por qué no ha definido el producto escalar? ¿Cómo se define en todos los libros del mundo mundial? Bueno, pues porque a mí me llevó de cabeza enterarme de por qué eso era así. Y tengo el placer de hacer con vosotros un bonito argumento que nos va a llevar a una fórmula que aparece siempre. Cuando se define el producto escalar, siempre aparece esa fórmula, pero pocas veces se explica. Y a mí me interesaba que todo el mundo saliese de esta sesión sabiendo de dónde viene esa famosísima fórmula del producto escalar. Entonces nosotros ahora voy a poner un vector u y un vector v y la diferencia entre ambos. Os recuerdo que la diferencia es ir desde el origen, desde el extremo del, ¿cómo se llama esto? Del sustraendo, ¿no? Sustraendo, no me acuerdo, del que resta al extremo del que es restado. ¿Me acuerdo? Es, ¿no? Sustraendo y minuendo. Si no me acuerdo de esa terminología. Bueno, ya me entendéis. Vamos de uno al otro en el sentido de tengo que salir del que resta y llegar al que es restado. Ya está. Así es como me acuerdo yo siempre. Entonces vamos a sacar el módulo de eso, módulo al cuadrado de la diferencia de u menos v. Ahora veréis por qué hago toda esta pirula, ¿eh? Simplemente ahora venid conmigo, vamos a calcular el módulo de este vector. Entonces el módulo al cuadrado de ese vector, o la norma al cuadrado, es el producto interno, el producto escalar de ese vector por sí mismo. Pero esto es lineal. Y entonces lo vamos a hacer pasito a pasito. Como es lineal, pues me fijo en este signo menos, y esto es v menos esta diferencia, por esta diferencia, menos u por esta diferencia. ¿Por qué? Porque es lineal. Pero este también es lineal. Y este también es lineal, evidentemente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que lo desarrollo todo y, ¡oh, maravilla! V por v, ¿quién es? Pues esto es el módulo al cuadrado de v o la norma al cuadrado de v. Ya estoy poniendo doble raya y cuadrado para ser estricto, pero dentro de 3 días voy a escribir esto así. V al cuadrado. Pero por ahora quiero ser, vamos, preciosista. Además, porque yo sé que os gusta utilizar estas cosas matemáticas duras. Este de aquí es u al cuadrado. Y aquí me doy cuenta de que tengo v, u, v. Pero esto es simétrico. Por tanto, este objeto y este son exactamente el mismo. Esas dos cosas son iguales porque le puedo pegar la vuelta y se queda exactamente igual. Es un objeto simétrico. Y entonces, voilà. Tenemos que el módulo al cuadrado de la diferencia es igual al módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado menos 2 veces el producto de v por u. Es bonito, ¿eh? Es como el producto del primero, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Pues básicamente es lo mismo, si os dais cuenta. Claro, son números. Pero claro, esto es un triángulo no rectángulo. Yo puedo emplear el teorema del coseno. Y el teorema del coseno, si me quiero calcular este al cuadrado, la longitud de ese al cuadrado, está relacionado con el coseno de alfa. Entonces es la longitud de v menos u al cuadrado, la norma al cuadrado de v menos u, será igual a la norma de este al cuadrado más la norma de este al cuadrado, ojo, teorema del coseno, menos 2 veces la norma de v por la norma de u por el coseno del ángulo que forma u y v, que es el alfa. Está guapo esto, porque ahora tenemos dos expresiones para calcular exactamente lo mismo.
Vamos a restarlas. Esto es 0, igual a 0, más 0, más menos, lo voy a poner así, menos 2, v, u, coseno de alfa, más 2, v por u. Es decir, que v por u escalar es igual al módulo de u por el módulo de, bueno, al módulo de v si queréis, por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman. Es decir, que el producto de v por u escalar es el módulo de v por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman. Y tenemos esta bonita fórmula que nos ponen siempre que nos presentan el producto escalar. Es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. ¿De dónde viene eso? Del teorema del coseno. Acabamos de demostrar que esto es equivalente a calcularlo o bien por la suma de componentes, producto de componentes, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, más cuarta por cuarta, o módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo. Entonces, ahora tenemos esta bonita expresión que tiene un sentido geométrico, que es que ahora yo puedo definir proyecciones de un vector en la dirección de otro. ¿Eso qué significa? Pues, bueno, una cosa importantísima, antes de hablar de proyecciones. Fijaos una cosa, el haber definido esto, acabo de conectarlo con la trigonometría, porque en el concepto de espacio vectorial no había ninguna manera de definir ángulos, pero ahora tengo una herramienta que es el producto interno, el producto escalar, si son de flechas, donde puedo medir módulos y ángulos. Y esto es guapísimo. Porque imaginaos que yo tengo y me dan estos dos vectores. Me dan estos dos vectores y yo hago el producto escalar. Eso es, el producto escalar es 3 por 1 más 2 por 0 más 1 por 1. Lo tenéis ahí abajo. Eso es 3 más 1 igual a 4. El producto A por B es igual a 4. Por las unidades que correspondan, eso ya cuando hagamos física nos ocuparemos de las unidades. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que yo puedo calcular el módulo de A y el módulo de B. El módulo de A es la suma de sus componentes. Esto es la raíz cuadrada de A por A. Es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es 7. La raíz cuadrada es 9 más 4, 15. O sea, 13 más 1, 14. Hostia. Esto es raíz de 14, ¿no? Y he puesto 7. Hostia. Genial esto, ¿eh? Esto es raíz de 28. Bueno, que soy humano, ¿eh? Que no pasa nada. Además es que esto de poner números es una ordinariez. Lo hago porque luego la gente me dice, no ponéis ejemplo. Pues ahí tenéis ejemplo y me equivoco. ¿Qué pasa? 9 más 4 son 13, más 1 es 14, ¿verdad? Ahora ya estoy dudando, es raíz de 14, ok. Y B es raíz de 2, es así lo he hecho bien. Ahora eso es raíz de 28, perfecto, maravilloso. Pues ya está, pues ya lo tenemos aquí. Ahora puedo definir el coseno del ángulo que forman esos dos, sabiendo cuánto vale el producto escalar y dividiendo por el producto de módulos. Así que el coseno de alfa es 4 partido de raíz de 28. Y con eso ya defino el ángulo alfa, a partir del arco coseno. Esto ya lo veremos cuando hagamos problemitas. Otra cosa es que acabo de tener un concepto de ortogonalidad.
Porque si yo tengo que A por B es 0, bueno, lo tengo aquí abajo, esto es que A por B son números, eso no es 0, entonces lo que tiene que ser coseno es el coseno. Esto tiene que ser igual a 0. Pero eso significa que alfa es pi medios. Es decir, que hay un ángulo recto entre A y B. Entonces el producto interno me ha servido para definir ortogonalidad. Y ahora una cosita. Esto define ortogonalidad, que es esta palabra, que lo que te dice es que A por B es igual a 0. Y eso es geométricamente, implica que los vectores son perpendiculares. Es decir, que ortogonal es producto escalar igual a 0, o producto interno igual a 0, y eso tiene una representación geométrica y es que las cosas son perpendiculares. Lo que significa esto es que la palabra perpendicular solo se utiliza a nivel geométrico cuando dibujamos las cosas con un ángulo recto. Y ortogonal engloba ese concepto, pero es más genérico porque cualquier cosa que define en un espacio vectorial que tenga un producto interno definido de manera que el producto interno entre dos vectores sea 0 de ese espacio vectorial, el que yo quiera, el de matrices, el de funciones, el de lo que sea. Si me da 0 ese producto interno, entonces decimos que esos dos objetos son ortogonales. Que puede ser que no sean, que no los representemos y veamos un ángulo recto por ningún sitio. ¿Me explico? Perfecto. Pues lo dicho, un producto interno define la noción de ortogonalidad y desde el punto de vista geométrico, pues define la perpendicularidad, que es una cosa geométrica, visual, que yo puedo ver dos cosas. Digo, mira, perpendiculares. Y ahora cuando voy y calculo el producto interno de los vectores que representan eso, eso va a dar un 0. Y ahora vamos a hablar de proyecciones. Por ejemplo, yo quiero proyectar V sobre la dirección U. Y esto es la proyección sobre U de V. ¿Eso qué es? Pues eso es la proyección sobre U de V va a ser el módulo de V por el coseno de alfa. También puedo proyectar esto en la dirección U, en la dirección de V. Yo puedo hacer la proyección en la dirección de V del vector U, pues será U por el coseno de alfa. Y esto nos va a ser muy útil para proyectar este vector. Veo qué componente tiene en la dirección del otro vector o viceversa. Esto es muy interesante y muy importante. Pero bueno, esto ya cuando tengamos los problemas y veamos problemitas de física con descomposición de fuerzas y tal, volveremos sobre esto, ¿vale? Y así que aquí hemos hablado una hora y pico sobre esto, pero vamos a resumir. ¿Qué os tenéis que saber para hacer física general? Pues que el producto escalar de dos vectores se puede escribir como el producto del primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, etcétera, etcétera. Y que se puede escribir como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Estas dos cosas son las esenciales, pero claro, hay que dar chispitas. Nada, espero que os haya gustado y que haya sido un camino bonito sobre el producto escalar. Y nada, la próxima entrega, que será dentro de 2 semanas, porque la semana que viene no estaré, será sobre el producto vectorial, que también tiene su mandanguita, es muy bonito ver porque hay que entender ciertas cositas que son muy fundamentales para la física. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, comentarios y tal, y bueno, pues muchas gracias y nos vamos viendo.
Hasta luego.